Conocí a Armando, el amor de mi vida, a los 18 años. Él fue mi primer novio serio y estaba tan enamorada de él que incluso me enfrenté a mis padres, que no querían nuestra relación para nada. Decían que Armando era un pobretón sin un centavo. A pesar de haber sido siempre una hija obediente, hice las mayores locuras para estar junto a mi amor. Y en algún momento, al ver que no podían evitarlo más, mis padres terminaron aceptando. Después, vieron que Armando era un hombre de bien, honesto, trabajador y sobre todo, que me amaba y respetaba. Nos casamos después de varios años de noviazgo y la vida nunca fue fácil. Pero poco a poco las cosas fueron saliendo bien. Trabajábamos mucho, luchábamos por conseguir nuestras cositas y poco a poco las cosas sucedieron. Tuvimos 3 hijos, 3 hermosos niños, pero por Armando, él habría tenido incluso más. Fui yo quien puso el pie diciendo que ya estaba bastante bien y que la familia estaba completa. Vivimos muchos años felices. Algunas etapas eran más fáciles, otras más difíciles. Pero, ¿qué pareja no pasa por eso, verdad? La vida es así. Pero en general, nunca tuve motivos de queja. Nuestros hijos fueron muy bien educados y criados. Y uno, a medida que fueron creciendo, construyeron sus propias familias y fueron a vivir sus vidas. Armando y yo incluso tuvimos nietos. Y te digo, no hay nada más lindo que ser abuela. Es muy bueno tener de nuevo esa sonrisa sin dientes de un niño en casa, después de tantos años. Armando estaba tan emocionado. Se puso todo bobo cuando nació la primera nieta, Olivia. Finalmente una niña para esta casa, Luisa. Pensé que en esta familia solo íbamos a tener hombres. Estoy segura de que querías haber tenido más hijos. Para intentar tener una niña. Siempre lo supe. No, no es exactamente eso. Los niños son geniales, pero mira qué cosa tan hermosa esta bebé. Una niña es diferente, es más cariñosa. Estoy seguro de que Olivia va a estar muy unida al abuelo aquí. Lo verás. Vas a morir de celos de ella, estoy seguro. Realmente amaba a nuestra primera nieta. Era un abuelo de esos muy baboso. Luego tuvimos 2 nietos más varones y la casa volvió a tener toda esa animación que solo los niños tienen, aunque nuestros 3 hijos ya estaban casados. Siempre venían a visitarnos y yo también adoraba a mis nueras. Eran excelentes mujeres, esposas y madres. Gracias a Dios, nuestra familia seguía unida y muy feliz. Armando y yo no teníamos preocupaciones. Ambos estábamos jubilados, viviendo una vida simple y tranquila. Pero toda esa paz, desafortunadamente, no duró para siempre. Comenzó de una manera delicada, de una forma que solo una persona muy atenta como yo podría percibir. Y además de muy atenta, conozco a Armando desde hace casi 50 años. Puedo decir que lo conozco como la palma de mi mano. A veces tenía la certeza de que sabía más de él que él mismo. Así que, cuando comenzó, lo noté de inmediato. Pero cuando algo como eso sucede, tratamos de no verlo. Es así. Por más que esté justo frente a nosotros, preferimos engañarnos. Entonces, cuando comenzó a tener algunos olvidos tontos, lo pasé por alto, lo ignoré y me convencí de que era solo cosa de la edad. Estábamos envejeciendo. Era normal estar un poco distraído así. Era en eso en lo que quería creer. Pero después de cerrar mis ojos por un tiempo, me vi obligada a admitir que los olvidos de Armando eran un poco más serios de lo normal para un hombre de 69 años. Qué tontería, Luisa. No necesito un médico, me siento genial. Mira aquí, estoy genial. Hoy caminé durante 40 minutos. Lo sé, querido. Realmente te ves genial. Se nota que tienes una salud de hierro. Pero mira, ambos nos estamos volviendo viejitos. Así que es bueno hacer una consulta. Está bien, está bien. Si es muy importante para ti, está bien. Iré, pero es una tontería. Me hice análisis de sangre hace 6 meses. Estaba todo bien. No te voy a dejar tan pronto, ¿vale? Si eso es lo que estás pensando. Ya hablé con nuestro hijo. Él nos acompañará, ¿de acuerdo? ¿Acompañarnos, Luisa? ¿Por qué? Los chicos nunca tuvieron que acompañarnos en estas cosas. Deja de decir tonterías.
Ni siquiera mis hijos creían lo que estaba diciendo, porque Armando realmente parecía estar bien, pero solo yo podía percibir que algo estaba mal. Mi esposo no estaba normal. Sabía que era joven para tener demencia grave, pero también sabía que estas cosas podrían ocurrir de manera precoz. Fuimos al médico mi esposo, nuestro hijo mayor y yo. Tanto él como yo nos hicimos varios exámenes. Yo me sentía bien, pero quise hacerlo para que Armando no sospechara. Cuando salieron los resultados, lamentablemente, mi sospecha se confirmó. Armando estaba en las primeras etapas del Alzheimer. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No es que fuera joven, pero aún era joven. El médico nos explicó a mí y a mi hijo cómo sería la vida de ahora en adelante. Dijo que era bastante impredecible con esta enfermedad. Podrían pasar años antes de que realmente empeorara, o podría ser... Bueno, no quería pensar en la otra posibilidad. Me aferré a la posibilidad de que todo eso llevara mucho tiempo. Y tuve fe en que así sería con Armando. Pero por más fe y esperanza que tuviera, su enfermedad evolucionó de manera muy rápida. Comenzó a tener muchos momentos de confusión, a no saber dónde estaba, a olvidarlo todo, a dejar el fuego encendido, a abrir el grifo de la ducha, a olvidar bañarse. Triste de ver, triste. En ese momento, nuestros hijos se preocuparon por nosotros viviendo solos y contrataron a una cuidadora para ayudarnos en casa. Me sentí un poco en desacuerdo, no lo negaré, pero también sabía que era más seguro. No por mí, sino por Armando mismo. De hecho, mi esposo ya sabía que tenía Alzheimer, pero para ser honesta, eso no cambiaba mucho, porque siempre se olvidaba. Cuando Denise, la cuidadora de Armando, comenzó a trabajar en casa, las cosas estuvieron bien por un tiempo. Pero pronto Armando comenzó a tener problemas con ella. Ella era un amor, pero él se volvió agresivo, la insultaba, no la dejaba hacer las cosas para las que fue contratada, y aún así, le decía que se fuera de nuestra casa todo el tiempo. Además, el médico ya no le permitía salir solo bajo ninguna circunstancia. Además, él vivía intentando escapar, así que teníamos que esconder las llaves. Hubo una vez que él quería salir, pero no quería que yo fuera con él. Entonces le pedí a Denise que lo acompañara, pero en medio de la calle empezó a gritar que no conocía a esa mujer, que ella lo estaba persiguiendo. Fue terrible lo que hizo. A pesar de varios momentos difíciles, aún tenía muchos momentos de lucidez. Hasta ese día no se había olvidado de nadie de la familia. Pensé que eso ni siquiera iba a pasar. Hasta el día en que, durante un almuerzo en casa con nuestros hijos y nietos, me llamó a un lado y preguntó quién era esa niña, porque él solo tenía hijos hombres y no conocía a esa niñita. Era Olivia, nuestra nieta. La nieta que él amaba tanto y a la que estaba tan unido. En su confusión mental, pensó que los niños eran nuestros hijos, cuando en realidad eran nuestros nietos. Y todos nuestros hijos, los hombres adultos ahora, él no tenía idea de quiénes eran. Ese día para mí fue el peor. Estaba destrozada. No podía dejar de llorar. Mi esposo se estaba yendo y sabía que no iba a regresar. No reconocer a nuestros hijos se volvió tan común. A veces recordaba, a veces no. Pero al menos de mí nunca se olvidaba. Y a pesar de todo ese caos, eso reconfortaba mi corazón. ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí llamándome mi amor? Sal de aquí, estás loca. Armando, cálmate, soy yo, Luisa. ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! No sé quién eres, voy a llamar a la policía. Ese fue el peor día de mi vida, el peor. Armando estaba aterrorizado y yo solo podía llorar. Mi esposo, mi amor, mi compañero de toda la vida, no sabía quién era yo. Estaba tan estresado, tan nervioso, tan agresivo, que incluso llegó a empujarme con fuerza. Sé que no lo hizo a propósito, sé que todo fue porque estaba confundido, pero fue tan doloroso. No hablo del dolor físico, hablo del dolor en el alma. Un dolor como nunca había sentido antes. Después, Armando volvió a reconocerme y simplemente olvidó la escena. No tenía idea de que me había agredido,
ni de que no se había acordado de mí. Pero cuando mis hijos se enteraron de toda la situación, decidieron que era hora de internar a Armando. Yo estaba totalmente en contra. Jamás permitiría que metieran a mi amor en una casa de reposo así. Sí, tenía muchos momentos malos, pero no siempre era así. Aún era él, aún era. A veces, en algunas horas, él era. Pero nuestros hijos estaban muy asustados con la crisis y me convencieron de que era más seguro para mí. Para ser sincera, sabía que tenían razón, porque cuando Armando perdía el control, se volvía muy fuerte, descompensado, y confieso que tenía miedo de enfrentarme a mi esposo en un momento así. Tenía miedo de que se perdiera por las calles y fuera atropellado. Entonces entendí que la internación era realmente el mejor camino, pero solo aceptaría bajo una condición inquebrantable. Solo permitiría que Armando fuera a una casa de cuidados si yo iba con él. Allí recibiría más atención profesional, un buen tratamiento, estaría más seguro, pero yo iría con él. Era eso o nada. Mis hijos intentaron argumentar, dijeron que no tenía sentido, que aún tenía toda una vida por delante, que no debería quedarme en un lugar así. Pero lo que estas personas más jóvenes no entienden es que no había vida alguna sin Armando. Cada día que pasa, mi esposo empeora. A veces pasa días sin reconocerme hasta que de repente lo hace. La mayoría de las veces no sabe quién soy ni dónde estoy, dónde estamos. Pero no importa. Puede que no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de él. Y mientras yo lo recuerde, estaré aquí a su lado, cuidándolo y amándolo para siempre, como prometí el día de nuestra boda. Esta fue la historia de nuestra amiga Luisa, una historia muy emocionante que decidió compartir con nosotros. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y si quieres, puedes enviar tu historia por correo electrónico, que está en la descripción. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.